Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Andrea, Eduardo, Tania, ¿qué tal estáis? Hola, Alberto, ¿qué tal? ¿Qué Muy tal? Buenas bien. noches. Bueno, lo primero, muchas gracias por vuestro tiempo, por pasaros por aquí. Vamos a hablar de Oriente Medio. Andrea, empiezo por ti, donde las últimas horas está esos altercados que han sucedido entre Israel y Siria, ¿no? Bueno, sí, que estábamos comentando justo antes de fuera de cámaras que hoy el día en Israel ha sido muy intenso, tanto política como militarmente. Políticamente porque el gobierno de Netanyahu ha sufrido una baja entre su coalición, ¿no? El partido ultraortodoxo judaísmo de la Torá ha abandonado el gobierno y esto ha dejado un poco a Netanyahu contra las cuerdas, ¿no? No le quita la mayoría que tiene en el Parlamento, pero sí le deja bastante descolgado. Y bueno, esto sucede porque, como la última vez que yo entré en tu programa ya comentamos, ¿no? Por el tema tan polémico de la exención militar a los ultraortodoxos, ¿no? Este grupo, este partido, se ha ido del gobierno precisamente para protestar contra las iniciativas que se estaban presentando en la Knesset, el Parlamento israelí, para que esta minoría entrara, ¿no? Y se le obligara a realizar el servicio militar obligatorio, a entrar en el ejército, etcétera. Eso en el plano político. En el plano militar es verdad que Israel también ha tenido un día bastante convulso, ¿no? Ha atacado tanto el este del Líbano, el Valle de la Beca, como Siria, como también ha seguido atacando Gaza. En el Valle de la Beca, pues Israel ha matado creo que a 12 libaneses, según el Ministerio de Salud del Líbano. Israel asegura que se trataban de terroristas de Hezbollah, y mientras que el Líbano dice, o el Ministerio de Salud del Líbano dice que eran 7, creo que han dicho que eran civiles, 5 jornaleros, creo, y 3 sirios, o al revés, no me acuerdo. Y luego es verdad que en Siria ha habido en las últimas horas un nuevo estallido de violencia sectaria en la sureña ciudad de Al-Sueida, en la que los beduinos, un clan beduino y los drusos, que son mayorías en esta ciudad, se han enfrentado y ha habido, creo que han elevado los muertos a más de 100 en las últimas 48 horas. Y Siria ha aprovechado también este momento de pues, tensión, ¿no? Para para bombardear el sur de Siria y erigirse en defensa de los drusos, que ya había dicho al principio bueno, cuando cayó el régimen de Bashar al-Assad y subieron al poder los islamistas. Es verdad que Israel siempre dijo que iba a defender a los drusos y así lo ha hecho este lunes y de hecho este martes también. Eduardo. A mí me parece interesante de todo lo que ha comentado Andrea, que nos ha hecho un muy buen resumen de lo que ha pasado hoy. Simplemente por centrarnos en un tema, a mí lo de Siria me ha llamado bastante la atención. No por novedoso, porque como decía Andrea, Israel lleva tiempo diciendo que va a proteger a esa población drusa. No nos olvidemos también la importancia ya casi icónica que tendrían los drusos dentro de Israel. Sino porque parece ser, también por fuentes israelíes y por fuentes estadounidenses, que se estaba larvando algún tipo de acuerdo entre Israel y Siria en las últimas semanas. Se hablaba incluso de que Siria se podía incorporar a los acuerdos de Abraham. De hecho, se estaba viendo en las últimas semanas un gran blanqueamiento, que bueno, es bastante debatible en mi opinión, pero bueno, un blanqueamiento yo creo que indudable de la figura de Al-Golani, ¿no? Donde ya no se le llama Al-Golani, se le llama Al-Sharaa, donde incluso Estados Unidos ha levantado las sanciones al régimen, ha dicho que el HTS no está considerado ya como una organización terrorista. Yo creo que se estaba allanando mucho el terreno a ese acuerdo. De hecho, en los medios israelíes ya se hablaba incluso de que un asesor de seguridad nacional israelí se había reunido con el propio al-Sharaa, cosa que los sirios negaron, pero sí que fuentes estadounidenses dijeron que estaba muy cerca el acuerdo. Y claro, ha llegado esta violencia, ¿no? Durante estos 2 últimos días. Yo no creo que esto ponga un punto final, ni mucho menos a las conversaciones, pero sí que es verdad que ha enturbiado un proceso que quizás podría haber conducido en los próximos días a un pacto. Yo creo que tanto Israel como Siria tienen mucho que ganar con un acuerdo entre ellos. Pero bueno, está por ver lo que va a suceder. No creo, ya digo, que se empantanen estas negociaciones por lo que está pasando ahora, pero creo que es un elemento a tener en cuenta. Tania. Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con el sector político, el primer ministro, la respuesta que dio a este partido ultraortodoxo que alega de que
Los jóvenes estudiosos de la Torá no pueden ir sí, a la guerra. La respuesta del primer ministro fue visitar la brigada Hasmonea, que ha sido recientemente creada, ¿no? Y ha dicho algo que es cierto realmente Netanyahu, y es que quienes están allí, porque la ley sí aún no se ha firmado, ¿no? Para obligarlos a prestar allí su servicio en la Fuerza de Defensa de Israel. Ha dicho algo que es cierto y es que quienes están allí están voluntariamente, están porque quieren, porque realmente se ha hecho un trabajo de disuasión, sí, se les ha disuadido para que entren, para que sirvan, sí, a Israel desde el uniforme de la CFDI. Entonces, el primer ministro ha visitado la brigada Hasmonea como respuesta a ello, ¿no? Pues sigue en el poder el primer ministro. La verdad, yo creo que aquí los únicos que pueden perder son estos ultraortodoxos que se han ido porque deja un mal sabor dentro de la sociedad israelí. Algo así como que no quieres participar, no quieres ser parte de todo el proyecto israelí, ¿no? Puedes rezar y al mismo tiempo ir a la guerra. Con eso no hay problema. Israel nunca ha tenido ese problema. Ahora bien, en el tema ya militar, decías, Eduardo, que fuentes estadounidenses afirmaban de que estaba próximo un acuerdo entre Siria e Israel. Es más, se ha hablado de que Siria puede entrar a los acuerdos de Abraham. Y yo no lo descarto realmente, no lo descarto para nada. Esto que ha sucedido va a tener consecuencias y es que definitivamente si Yulani quiere digamos, entenderse con los israelíes, sin que los israelíes abandonen esa zona de seguridad de 10 kilómetros que tienen más allá del Golán, ¿no? Hay que recordar que es más allá del Golán. Entonces, tendrá que tomar medidas acerca de lo que hoy pasó, porque todavía hay drusos, sí, que son rehenes, que se los han llevado las fuerzas de Yulani. Esto lo que nos viene a decir es que Yulani no está dominando todo su aparato. Esto es el reflejo de ello, ¿no? Entonces, Yulani ha dicho en una entrevista hace menos de 2 días que está dispuesto a aceptar que pierde, que Siria ha perdido el Golán, ¿no? Pero, a ver, este hombre no se informa tampoco, porque hace mucho tiempo que lo perdió, y no me refiero solo al momento de la guerra, me refiero al establecimiento de Israel en el Golán, el reconocimiento de Donald Trump en su primera administración del Golán como un territorio israelí. Sin embargo, este hombre dice más o menos es que, bueno, reconocemos que lo hemos perdido, no vamos a hacer una guerra por recuperarlo, ¿no? Por lo menos no ahora. Entonces, Yulani no está controlando todo su aparato y deberá tomar medidas sobre esto porque, quiera o no, le va a tocar entenderse con Israel. Sí, y esto va a terminar de esa forma. Israel no va a retirarse ni de la zona de seguridad de los 10 kilómetros adentro, sí, y mucho menos del Golán, que ya es de él ganado en guerra. Entonces, este hombre va a tener que organizar sus fuerzas porque si no, se las organizará Netanyahu a la fuerza. Pero que tiene que entenderse con Israel, tendrá que entenderse con Israel. Porque recordemos que Yulani no tiene nada hoy día, ¿no? Es decir, desde el sector militar, Siria hoy en día no tiene nada, porque al Yulani entrar, recordemos que Israel acabó con todo, ¿no? La Fuerza Aérea Israelí. Entonces, Yulani no tiene nada en este momento y no le queda de otra que entenderse con los israelíes. Y serán los israelíes los que pongan las condiciones más fuertes en este acuerdo, si se llega a dar, que seguramente Donald Trump va a obligar a que se dé, porque si le quita las sanciones, no es a cambio de nada. Algo tendrá que entregarle y evidentemente tendrá que ser el tema de entenderse con los israelíes. Andrea. Sí, yo creo que el tema de Siria ahora mismo es bastante interesante, sobre todo porque, como decía Tania, obviamente Al-Golani no controla la totalidad del país y la violencia sectaria y sobre todo el tema de las minorías es algo que él, cuando llegó al poder, ¿no? Aseguró que iba a defender y que iba a proteger a todas las minorías del país, que es verdad que es un país en el que conviven muchísimas minorías y que además las diferencias sectarias, ¿no? se han aprovechado
para dividir al país. Ya lo hizo el régimen de Bashar al-Assad con los alawíes en su momento, ¿no? Dándole a esa minoría de la que él pertenece posiciones privilegiadas en el régimen, dentro del régimen de las Fuerzas Armadas. Ya lo hizo y ya aprovechó esas diferencias entre las minorías para resquebrajar al propio país, y ahora mismo esas diferencias se siguen viendo. O sea, lo hemos visto con los drusos, lo estamos viendo con los beduinos, lo estamos viendo con los cristianos, y es que hace unos meses, en marzo, vimos como una masacre de alawíes en las que las fuerzas del régimen de Al-Golani, ¿no? Masacraron casi a 1000 alawíes en unas revueltas que duraron 3 días y acabaron con la vida de casi 1000 civiles, ¿no? Entonces es verdad que Al-Golani se ha puesto como, y ya lo dijo, se puso como objetivo, ¿no? Conseguir controlar la gran parte del país, que recordemos que muchas minorías no han dado su brazo a torcer, no han entregado las armas y siguen queriendo defenderse ellas mismas. Por ejemplo, en el caso de los beduinos, o sea, el caso de los drusos, su seguridad está en manos de facciones locales. O sea, Al-Golani no controla la seguridad de ciertas urbes, incluso los alawíes se han rearmado. O sea, todas estas tensiones sectarias lo que están ocasionando es otra vez que las minorías se rearmen, ¿no? Y se defiendan ellas mismas. No existe ahora mismo una unidad como tal de país. Las minorías temen, todavía hay que recordar el pasado yihadista o ex yihadista, como quieren hacerlo creer o ver, de Al-Golani, que formó parte de Al-Qaeda y del ISIS. Entonces, quiero decir, parte de su gobierno y de su régimen sigue estando formado por esos extremistas, y fueron precisamente esos extremistas los que atacaron a los alawíes. Entonces, de ese pasado él no se puede deshacer. Igual que, aunque Estados Unidos esté intentando, ¿no? Como ha dicho Eduardo, aplanar, ¿no? Y como dar ese paso de quitar a HTS de la organización terrorista, recordemos que Al-Golani estaba en búsqueda y captura por Estados Unidos también, y pedían creo que $10 millones por su cabeza. También eso se ha borrado, le han levantado las sanciones, y aunque estén intentando blanquear el régimen y a Al-Golani, no podemos olvidarnos de su pasado y de que parte de su gobierno y de su estructura y de sus fuerzas de seguridad la forman milicianos que son radicales. Entonces, terroristas. efectivamente, terroristas, con todas las palabras. Entonces, estamos asistiendo a un blanqueamiento de un régimen que no sabemos en qué va a terminar. O sea, no quiero compararlo con los talibanes, pero es que cuando los talibanes llegaron al poder también prometieron el oro y el moro para que les levantaran las sanciones. Y es que me acuerdo perfectamente que el discurso fue muy similar al de Al-Golani. Nosotros vamos a defender las minorías, nosotros vamos a defender los derechos de las mujeres. Y ahora vemos cómo Afganistán se ha convertido en un estado paria en el que las mujeres prácticamente, por ser mujer, estás condenada al martirio. No existen y las minorías han sido acribilladas. Entonces, creo que nos estamos adelantando como Occidente demasiado a los acontecimientos. Eduardo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Andrea. A mí me llama mucho la atención la prisa que ha tenido Occidente para blanquear al Golani. Dices tú que no se va a poder quitar de encima ese pasado. Bueno, yo creo que la memoria cada vez es más corta. Y tenemos muchos ejemplos, y tanto en política nacional como en política internacional, de que, bueno, yo creo que como acontecen tantas cosas nos tendemos a olvidar, ¿no? Pero es verdad que las reformas que está haciendo son muy de maquillaje. Por ejemplo, hoy leía, ¿no? En un periódico que decían, bueno, no, es que hay que reconocer que hasta una mujer, tiene una mujer, ¿no? Y además que es cristiana como ministra de Trabajo, y además también ha hecho otros gestos, como por ejemplo, ¿no? Como decía Tania, ya ha dicho que de momento, por lo menos de momento, él da por perdido el Golán, es decir, es un hombre de posturas pacíficas, de posturas moderadas. Recordemos que hasta el Parlamento Europeo le invitó, Donald Trump ha dicho que es un hombre fuerte, es decir, Y se están atractivo. haciendo Y guapo, sí. muchísimas cosas, y dices, realmente hay un interés tanto, lógicamente, yo estoy también con Tania, que el que más tiene que ganar con esto, lógicamente, es Al-Golani, y yo creo que también Al-Golani sabe que el acuerdo con Israel le puede permitir terminar de controlar el territorio. Es decir, sobre todo sabe que si Israel
no es que retire el apoyo a los drusos, pero bueno, que Israel convence a los drusos de que se plieguen, ¿no?, al nuevo régimen. Yo creo que todo el sur de Siria, que es donde están ahora mismo los problemas, yo creo que en ese sentido se le van a pacificar más. Y desde luego yo creo que tanto para Trump como para Netanyahu sería una gran victoria diplomática agregar a Siria a los acuerdos de Abraham. Eso no tengo ninguna duda. Por eso yo estoy con Tania en que, a pesar de que estaba habiendo esta violencia en el sur, yo creo que están condenados a entenderse, sobre todo por parte de Siria. Eh, yo creo que esto se le salió de las manos, este episodio, a Yulani. Y creo que debe estar este hombre pensando toda esta noche qué tiene que hacer y qué va a hacer. Porque este hombre ha adquirido unos compromisos bastante pesados para él. Entonces, esto se le sale de las manos y le puede traer problemas no solo con Israel, que ya se los trajo, sí, sino con aquellos líderes que se ha comprometido, sí, con el príncipe saudí, por ejemplo, porque ya ha visitado Arabia Saudí, evidentemente con Donald Trump. Recuerden que Giuliani visitó París. Entonces, yo no creo que esto realmente haya sido planificado por Giuliani, pero sí el pecado es que se le haya salido de las manos. Y bueno, esto trajo consigo también unas declaraciones que están en X, de hecho, de el ministro israelí para la diáspora, Amichai Chili, ¿sí? Que ha dicho que definitivamente Israel tiene que eliminar a Giuliani. Él dice, se le ha blanqueado demasiado rápido. Ha habido muchos fastos para limpiarle la cara a este hombre, decía hoy el ministro Chili. Y no podemos olvidar que es un terrorista, decía el ministro israelí, y es cierto, ¿no? Pero no sé yo qué tan estratégico podría ser eliminar a Yulani. Yo creo que no va a poder ser, porque definitivamente Donald Trump, no voy a decir que lo protege, pero digamos que le ha dado su bendición. Sí, para que un poco arregle aquello, porque Donald Trump necesita sacar sus tropas de allí, lo cual a mi modo de ver es un error inmenso, ¿no? Pero como él quiere recoger a los Estados Unidos y guardarlo, entonces una forma de recoger a los Estados Unidos y sacarlo de Siria es que a Yulani le funcione esto. Sí, y Netanyahu a Israel no voy a decir que tendrán necesariamente que colaborar porque ellos llegarán hasta donde ellos quieran. Sí, recordemos que antes de todo esto, cuando Yulan iba camino a Damasco a tomar el poder, ya los israelíes advertían el tema de los drusos y decían, nos vamos a quedar con la región drusa. Y eso yo no lo descarto. No lo descarto que Israel se anexione, sí, la región drusa de Siria como una forma estratégica de no solamente ya cumplir ese compromiso con la facción drusa israelí, sino como una forma también de establecerse, sí, en un territorio, porque es que si ustedes se dan cuenta, Israel cada vez crece más. Está creciendo. En un año Israel se ha expandido de una forma bueno, nos recuerda las guerras anteriores, ¿no? Cuando se anexionó el Golán, por supuesto, pero también el Sinaí, ¿no? Que luego pues se devolvió. Entonces, Israel está creciendo no solamente a manera de territorio, valga la redundancia terrestre, sino en el espacio aéreo. Entonces, esto de entrar y salir a su antojo de el espacio aéreo iraní deja mucho que decir y todavía pueden hacerlo si quisieran, ¿no? Hacían ayer la claridad acerca de eso desde la CFDI. Todavía tenemos algunas cuestiones pendientes, decían, y bueno, tenemos todavía el espacio aéreo abierto, es casi nuestro, lo estamos custodiando nosotros, y creemos que todavía hay que hacer algunas cuestiones, decía propio Netanyahu desde los Estados Unidos en su última visita hace pocos días, ¿no? Creo que quedaron algunas cosas por finalizar, decía Netanyahu. Entonces, pues,
cada día se expande más, ¿no? Ahora una cosa muy rápida quiero decir antes que se me olvide, y es que los drusos son el origen de Siria, son indígenas en Siria, son los primeros. Entonces aquí lo que han tratado de hacer estos sujetos el día de hoy es una limpieza étnica. Sí, han humillado a los drusos, han humillado a sus líderes espirituales, les han cortado la barba, los han afectado, se los han llevado a ancianos, ¿no? Estamos hablando de ancianos respetables, de dirigentes religiosos drusos. Entonces, no creo yo que Yulani hubiera preparado esto, ni siquiera que lo hubiera querido, porque él sabe que esto le puede costar bastante caro. Vea. Sí, yo yendo un poco más a la imagen general, no sé si Eduardo y Tania estarán de acuerdo, esto es una opinión mía, una conclusión mía. Viendo cómo ahora de repente Israel ha recrudecido los ataques contra el Líbano, cómo ha recrudecido los ataques contra Israel, contra Siria, perdón, es llamativo ver en el momento en que ha ocurrido, ¿no? O sea, en el momento en el que parece que en Israel hay paz, que no es paz real, pero parece que las cosas se han calmado, que se estaba hablando sobre una tregua en un alto al fuego en Gaza, que parecía que era inminente con la visita de Netanyahu a Estados Unidos. Hemos visto cómo el gobierno de Netanyahu se tambaleaba, ¿no? Es que hoy mismo hemos visto cómo un partido ultraortodoxo se ha salido del gobierno, o el Shas también está amenazando con irse. Entonces, es curioso cómo siempre en momentos de debilidad Netanyahu saca la carta de la guerra y dice, ahora es mi momento, ¿no? Y voy a atacar Siria, voy a atacar el Líbano, voy a recrudecer los ataques en Gaza, ya no se habla de la tregua en Gaza, para seguir en el poder. Entonces, para mí es curioso también, obviamente, el caso de Siria es bastante, es bastante llamativo por la que ya hemos dicho de la violencia sectaria, pero es llamativo cómo Netanyahu siempre consigue, ¿no? Salir airoso o salir indemne de ciertos reveses en su política, recrudeciendo guerras en otros países, como en el Líbano, como estamos viendo en Gaza y como estamos viendo en Siria. Para mí esto es bastante llamativo, como pasó con Irán también. Eduardo, De hecho, es que justo escuchando a Andrea me ha venido a la cabeza, no sé si lo visteis, yo creo que fue hace 3, 4 días, salió un artículo en New York Times que de hecho se lo mencionaron a Netanyahu en Estados Unidos y no le hizo ninguna gracia que se lo mencionaran, donde decía que según fuentes del propio gobierno israelí, que luego habría que ver las fuentes, ¿no? Pero decían que Netanyahu había boicoteado incluso hasta en 3 ocasiones en 2024 momentos en los que la tregua estaba a punto de firmarse con Hamas. ¿Por qué? Por las presiones de Ben Gvir, de Smotrich, etcétera, etcétera, que le amenazaban con abandonar el gobierno. Entonces, al final lo que te venía a decir en el informe de New York Times era que Netanyahu, por una cuestión de supervivencia política, pues no es que alargue la guerra artificialmente, pero desde luego que le ha venido muy bien ese alargar la guerra como para poder, por lo menos, mantener ese equilibrio tan inestable que es su gobierno. Es que yo creo que a veces, por lo menos en España, cuando se habla del gobierno de Netanyahu, se da, no sé qué pensáis vosotros, pero es que yo creo que se da una imagen como un gobierno fuerte, Mm. estable. Y es que es que es un gobierno que está cogido con pinzas. O sea, el propio Netanyahu tiene que estar haciendo equilibrismos constantemente para que no se le vaya a Smotrich. Bueno, Ben Gvir ya se fue y luego volvió. Es decir, está constantemente intentando, yo creo, dar una de cal y una de arena para lograr, ¿no?, esas cosas. Ahora, yo, solo por terminar, ya dejo a Tania. sí, Así tranquilo. que, recogiendo lo que decía Andrea, a mí me llama la atención que es verdad que Netanyahu podemos opinar lo que queramos de él, pero es verdad que es un tipo que políticamente tiene una gran inteligencia, pero yo creo que ahora están demasiados frentes. Es que tiene la tregua, que yo creo que ahí Donald Trump sí que le está presionando para que acepte la tregua. Ahora hay que ver pues el número de rehenes, aunque bueno, según el enviado de Estados Unidos de Witkoff, decía que de los 4 escollos que había, solo queda uno, que es la cuestión, pues la de siempre, ¿no? Que qué va a pasar con Gaza, si se va a retirar totalmente el ejército israelí o no. Pero bueno, tiene ese frente. Luego, efectivamente, hoy ha habido unos ataques a Hezbollah. Tenía lo que le ha pasado hoy en el sur de Siria. Tiene frentes internos, lo que le ha pasado efectivamente que decía Andrea hoy, ¿no? Con ese abandono del partido en el propio ejército, perdón, en el propio gobierno. Tiene a manifestaciones, como siempre, de los familiares de los rehenes, reivindicando que se cese
ya con la guerra y que vuelvan todos los rehenes. Tiene incluso a algunos soldados que están abandonando el ejército quejándose de lo que está pasando ahí, que ellos no habían sido reclutados para eso. Es decir, que tiene muchísimos frentes abiertos. Aparte del frente internacional, que yo francamente creo que a Netanyahu se le está haciendo la piel muy dura y cada vez le importa menos lo que opinen de él otros gobiernos. Pero bueno, yo creo que tiene muchísimos frentes y realmente es verdad que es un superviviente político nato, pero daría realmente un golpe encima de la mesa si es capaz de resolver todos estos frentes. Y antes de dar paso a Tania, Cisjordania también frente muy, muy grande abierto y los hutíes de Yemen, que también es otro frente abierto. Tania. Bueno, mira, Netanyahu es un hombre fuerte y es un hombre muy inteligente. Es un equilibrista de la política. Sabe cómo sobrevivir en los peores momentos. Sí, ahora bien, si ustedes han leído el último año, los últimos meses, Israel, que yo lo leo todos los días de mi vida, y te digo algo, si Netanyahu se va del poder, Israel lo va a ver muy complicado, lo va a tener bastante complicado, porque yo me atrevo a decir que en este momento no hay un hombre fuerte que pueda manejar 7 frentes al mismo tiempo como lo hace Benjamin Netanyahu. No lo hay. Sí, Yair Lapid es un hombre débil, es un periodista que viene de unos años en el Knesset y bueno, con un pequeño partido que lo más que ha sacado son 10 escaños y si hubiera elecciones mañana sacaría menos. Eh, Gantz, digamos, el general Gantz, retirado de la CFDI, no es un hombre tan fuerte tampoco para mantener todo este equilibrio. Lo que ocurre con Netanyahu es que él está bebiendo de lo que es Israel desde hace muchas décadas. Si hay un hombre al que le cabe Israel y a partir de Israel el mundo en la cabeza, es a Netanyahu. Netanyahu, a mi modo de ver, es el último halcón, sí, de esos halcones de antes que existían en Israel. Netanyahu es el último halcón. Entonces Netanyahu entiende, me atrevo a decir, que si él se va del poder, si él pierde el poder, no hay otro igual que él, y realmente no lo hay. No hay otro que vaya a tener la bendición de los Estados Unidos como la tiene él. ¿Sí? Que todo el apoyo está hacia él y gira en torno a él. Entonces, me atrevo a decir, repito, que Netanyahu analiza su ida del poder de esa manera. Israel perdería influencia en la región, sobre todo porque ya no va a estar el hombre fuerte. No hay otra persona tan fuerte como Netanyahu allí, sí, que infunda respeto, digámoslo así. Allí en Israel en este momento no la hay. Ahora bien, respecto del tema Gaza, que ya es de un desgaste terrible, que ya es insoportable, ya tenía que haber terminado. Y yo soy partidaria de que Israel vaya por sus rehenes y no haga un acuerdo. Así lo manejamos en mi país. A riesgo, por supuesto, que se perdieran vidas y se perdieron, pero se fueron por los rehenes, se rescataron, algunos sin disparar un solo proyectil de arma de fuego, otros cuando ya el ejército los tenía prácticamente agarrados de la mano, fueron eliminados por las FARC. Entonces, este riesgo hay que correrlo. Sí, y tengo que decir que en esto estoy muy de acuerdo con el analista militar Yossi Joshua, que es un hombre bastante reconocido allí en Israel por sus análisis bastante acertados, ¿no? Y él ha dicho, el día de ayer precisamente decía en i24 News que ya es hora de hablar de frente con los familiares de los rehenes y decirles la verdad. Es decir, no puedes arriesgar a todo Israel por 50 rehenes que te quedan, que puedes ir por ellos y puedes tal vez regresar con el 50% con vida. Sí, pero arriesgar a Israel
Sí, por 50 rehenes a riesgo de que jamás luego vaya a engañarte, porque jamás va a acabarse cuando suelte el último rehén. Por lo tanto, es que tampoco tiene intenciones de entregarlos. Jamás sabe que entregando el último rehén, absolutamente toda la fuerza de defensa de Israel van por ellos porque saben dónde están. Solo que tienen ese sistema de suicidio para cuando lleguen por ellos los israelíes a rescatar a los rehenes. Pero hay que ir por ellos y hay que decírselo, sí, a los familiares de los rehenes de frente y con sinceridad. Yo no creo que esto vaya a funcionar, esto de un alto al fuego y hoy te entrego 5 y seguimos con el goteo y en 2 años, 3 años todavía voy a tener un par de rehenes, porque eso va a suceder, porque es la forma de subsistir jamás. Entonces, realmente creo, como cree este hombre que no lo quiso decir de frente, pero bueno, decirlo en Israel no es lo mismo que decirlo yo acá, hay que ir por los rehenes, hay que decirles a estas personas la realidad en cuanto a que, oiga, la subsistencia del Estado tiene que ver con que vayamos con los rehenes, con sus familiares y terminemos con esto absolutamente ya, porque además el golpe psicológico de la Fuerza de Defensa de Israel allí en Gaza no es poco, no es poco, ¿sí? Y perder todos los días 2, 4, 5, 6 miembros de la Fuerza de Defensa de Israel que tienen 18, 24 años como mucho, ya no es muy rentable. Y los israelíes mismos se están preguntando, la Fuerza de Israel se están preguntando, sí, oiga, ¿en qué va a terminar? ¿Por qué no terminamos esto ahora? El desgaste es brutal, pero esto va a continuar mientras jamás tenga el último rehén. Y este último rehén puede quedar en manos de ellos hasta 4 o 5 años para poder sobrevivir. Entonces, yo sí estoy de acuerdo en que hay que ir por ellos, hay que ir por ellos para terminar esta guerra. Yendo por ellos se acaba la guerra, así de sencillo. Sí, a riesgo, repito, de que algunos van a perder la vida, pero es que tú tienes que correr ese riesgo. Andrea. Creo que el tema de los rehenes es un tema muy sensible, sobre todo porque en Israel existe un pacto que sustenta la sociedad y que une al gobierno y a los políticos con la sociedad, y es que no se queda nadie atrás, ¿no? Entonces, que un gobierno le diga a sus ciudadanos, ¿no? Cuando siempre, por ejemplo, Netanyahu siempre se ha erigido como Mister Seguridad, y luego siendo Mister Seguridad, ocurrió la masacre del 7 de octubre, ahora decirles que no, bueno, que van a sacrificar a los rehenes, porque si entran a por los rehenes, eso significa que, o sea, hemos visto como militarmente, con vida, esos rehenes no han salido, no muchos. La mayoría de los rehenes que han salido con vida ha sido con acuerdos. No, pero ojo, bueno, la mayoría, pero ojo porque sí, la Policía de Fronteras, que es el cuerpo más efectivo en materia contraterrorista de Israel, de la policía, ha rescatado rehenes. Ahora bien, Una nadie se va a minoría. quedar atrás, o no vamos a dejar nadie atrás, que es una frase bastante europea para mí, bastante vacía, por lo tanto, porque como Europa tiene décadas de no vivir la realidad, porque no la quiere vivir, entonces esto, a ver, no dejar a nadie atrás es Entebbe. No dejar a nadie atrás es Entebbe, ¿sí? ¿Cuántos kilómetros se recorrieron para ir por ellos y solamente se perdieron 2 vidas en el rescate y la de una mujer israelí, una mujer judía secuestrada que días antes la habían sacado del aeropuerto de Entebbe a un hospital y cuando ya lo rescataron, entonces la venganza fue matar a esta pobre mujer? Entonces, ir por ellos también es eso, no dejar a nadie atrás también es eso. Tania, aunque sean los terroristas, la acción militar no ha sido lo que más eficaz ha sido para devolver a los rehenes. Efectivamente. Entonces, Ha sido las negociaciones, aunque son los terroristas, me parece fatal el show que montaron jamás. Ha sido un show A fatal, ver, pero al final ha sido lo más efectivo. Las pero negociaciones, me quieran gustaría, o sí. no.
Sí, me gustaría que continuar. Colombia también negoció que le devolvieran rehenes y se los devolvieron, pero también fue por ellos. No sé si ustedes recuerdan la Operación Jaque, donde Ingrid Betancourt, los estadounidenses, contratistas y militares colombianos salieron con vida. Es decir, lo que ocurre es que esto hay que vivirlo. Y yo lo digo así porque lo he vivido en mi país. ¿Sí? Entonces, Vale. esto de que no puedo usar el ejército, oiga, sí lo podemos usar. Voy a dejar a Andrea y Eduardo y terminamos. Sí, bueno, es que ya no me Andrea. acuerdo lo que iba a decir. No, bueno, yo defiendo que al final estaba, bueno, como hemos visto durante estos 22 meses de guerra, cuando mayor cantidad y número de rehenes han salido con vida ha sido a través de los acuerdos. Entonces, me parece complicado que un gobierno como el de Netanyahu diga directamente a las familias israelíes que si van a por todas, al final eso implica que la mayor parte de los rehenes que están allí, que son 50, de los cuales se creen que 20 aún están con vidas, al final es sacrificar a esos rehenes. Entonces, considero que Netanyahu, ni los políticos ni el gobierno de Netanyahu puede decir eso abiertamente, ¿no? Sobre todo porque ya la sociedad israelí está muy cansada, ven ahora mismo la guerra como absurda, tanto muchos, también las FDI, muchos altos mandos y cargos del ejército ya han dicho también que se ha llegado a un punto en el que no se puede hacer mucho más, que se llegue a un acuerdo, que se saquen a los rehenes y bueno, sobre el futuro de Gaza, ese es el gran problema, ¿no? Y por lo que no se avanza, que no se sabe muy bien cuál es el futuro de Gaza. Israel obviamente se niega a sacar a sus tropas de la franja de Gaza, jamás no tolera que sigan habiendo tropas una vez que haya un alto el fuego, ¿no? Entonces, al final estamos en el mismo punto de inflexión en el que, debido a este problema, que es un gran problema, ¿no?, de diferencia, nunca se llega realmente al acuerdo de alto al fuego, que tantas veces se ha estado muy cerca, pero que ni una parte ni la otra ha cedido, ¿no? Entonces, al final, para mí, el tema de los rehenes creo que es complicado y que a Netanyahu le está costando bastante y le está poniendo contra las cuerdas también la sociedad israelí, porque la sociedad israelí ya considera que no tiene nada más que hacer en Gaza y que necesita No es la recuperar. sociedad israelí, cuidado, no es la sociedad israelí, es la izquierda israelí. No lo creo, Sí, no lo No, es la creo, ¿no? izquierda israelí. Es que Porque si hubiera realmente, elecciones hoy, te digo algo, si hubiera elecciones hoy, según la última encuesta, sí, de la firma de Shlomo Filber, que siempre es la más acertada en los últimos 10 años en Israel, hoy mismo, sí, el Likud ganaría otra vez y podría formar gobierno. Entonces, no podemos hablar de la sociedad israelí, sino de la bueno, izquierda el Ha habido, israelí. ha Instituto, habido- el Instituto Democracy Now! Dice que la mayoría de los israelíes, la mayoría bastante, quieren un alto al fuego ya en Gaza y que recuperen a los rehenes. Y creo que el tema de los rehenes, sinceramente, le está pasando mucha factura a Netanyahu. Porque al final Israel es un país muy pequeño y todos se han visto afectados por el Hamas y la guerra. Si no es porque tienen a sus hijos o sus primos o sus tíos o sus hermanos desplegados en Gaza, como parte de las FDI, es porque conocen a alguien que ha sufrido o que ha estado como rehén o que está todavía como rehén. Entonces, sinceramente, creo que el tema de los secuestrados le está pasando muchísima factura al gobierno de Netanyahu. Eduardo. Sí, bueno, yo tengo una visión bastante parecida a Andrea. Lo primero es, con respecto a lo que decía Tania, de que efectivamente es un halcón y es un hombre fuerte, yo estoy de acuerdo, pero no siempre ser un hombre fuerte es positivo, entendiéndolo así políticamente. Es decir, me parece que efectivamente es muy posible que ni Lapid, ni Benny Gantz, Bueno, con Benny Gantz tengo más dudas, pero bueno, que pudieran sostener siete frentes, pero es que a lo mejor no es necesario sostener siete frentes. Es decir, es que a lo mejor se pueden cerrar algunos de los frentes que el propio Netanyahu también ha abierto y ha sostenido en el tiempo. Con respecto a los rehenes, yo estoy de acuerdo con Andrea. Vamos a ver, de todos los que se han liberado, si no me equivoco, no llega a 10 los que ha podido liberar las IDF por sus propias fuerzas. O sea, yo no creo que no estén yendo a por los rehenes. Están yendo, pero no los están encontrando. Y a ese respecto, yo el otro día leía un informe que era muy interesante sobre quién tiene a los rehenes. Entonces, me gustó mucho porque, claro, tendemos a pensar que todos están en manos de Hamas, pero claro, es que al final la relación de Gaza, y vosotras os lo sabéis perfectamente, la relación de fuerzas en Gaza es bastante inestable. Luego están los clanes, de los cuales en España no se habla nada,
pero claro, es que Hamas no tiene tampoco el control absoluto de la Franja de Gaza, desde luego ahora no, pero ni siquiera antes de la invasión israelí lo tenía. Y se sabe que hay algunos rehenes que no están en manos de Hamas, que están en manos de otros grupos. De hecho, está habiendo incluso muertes entre Hamas y los miembros de clanes rivales que están luchando por la ayuda humanitaria y por muchas otras cosas. Por tanto, no es tan sencillo coger a los rehenes. Además, que no se nos olvide que Netanyahu también tiene un pasado de que él sí que negoció. Bueno, de hecho es que tenemos ahí muchísimos ejemplos, ¿no? Y está negociando El actualmente. propio Yahya Sinwar volvió a Gaza estando Netanyahu de primer ministro. A lo que me refiero es que, claro, yo me pongo en la piel de una familia de los rehenes y digo, oye, ¿qué pasa? ¿Que Gilad Shalit tiene más derecho que mis familiares a salir ahora? Es decir, yo creo que es implanteable ahora mismo en Israel el hecho de pasar por encima de los rehenes. De hecho, la última encuesta de Canal 12, la que yo he leído, que es de esta semana, hablaba de que en torno a un 70-75% de los israelíes estarían a favor de llegar a una tregua independientemente del futuro político de Gaza. Es decir, que hay un gran hartazgo y hay un gran cansancio en la sociedad israelí. Por tanto, yo lo veo difícil, francamente. Por último, para terminar, con respecto a esto, yo no quiero terminar también esta tertulia sin comentar la solución que está proponiendo el gobierno de Israel para los gazatíes. Es decir, es que esta ciudad humanitaria que ha propuesto Benny Gantz, donde de manera totalmente forzosa serían enclaustrados, ¿no?, los gazatíes en la zona de Rafah, es que esa es la solución que se está dando por parte de Israel, ¿no? Que hasta el propio Ehud Barak ha dicho hoy que eso sería un campo de concentración. Entonces, yo creo, francamente, eso ya es Ehud una opinión Olmert ha personal. dicho esta barbaridad. ¿El qué, perdón? Ehud Olmert ha dicho esta barbaridad. Creo que es Barak, he leído hoy, No, pero a lo mejor me Olmert. equivoco. A lo que voy, francamente, creo que para Israel lo mejor que le vendría ahora mismo, en todos los sentidos, esto ya es una opinión mía personal, sería un cambio de poder. Esto ya es una opinión mía, pero bueno, el tiempo nos dirá lo que va a suceder. Pues mira, Tania, yo te digo algo, de pronto sí, porque cuando la izquierda hace cosas se las aceptamos. Te pongo un ejemplo rapidísimo. El gobierno pasado en Colombia no compró aviones de combate por vergüenza a que le fueran a llamar ultraderechista. Y sin embargo, llega un socialista radical al poder y acaba de comprar los aviones de combate. Entonces, cuando la izquierda hace las cosas, son cosas buenas. Entonces, en Colombia vamos a tener los Gripen suecos, que son aviones buenos porque los compró la izquierda. Te aseguro que Benny Gantz va por los rehenes y lo aplauden. Puede ser. O sea, yo es que ¿Sí? Porque ahí ya no Benny lo Gantz sé. es centro izquierda, entonces cuando lo hace la izquierda, tiene la bendición, es mejor visto. Sí, yo ahí te doy la razón en que en general, por ejemplo, esto pasa mucho también en España, en que si uno hace una cosa se ve de una manera y si otro hace otra, yo estoy de acuerdo contigo. En eso sí que estoy de acuerdo. Total. bueno, chicos, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a los tres y un fuerte abrazo, ¿vale? Adiós, Vale. Alberto, Muchísimas gracias. Un gracias. abrazo. Adiós.